conociendo Huancayo a través de sus distancias geométricas. Mónica decide realizar una visita a 3 lugares importantes de la ciudad de Huancayo: Plaza Constitución, Torre Torre y Parque de la Identidad Huanca. Para el inicio de su recorrido recibe información sobre las distancias geométricas. Desde la Plaza Constitución hasta Torre Torre, la distancia geométrica es 3 kilómetros. Y desde Torre Torre hasta el Parque de la Identidad Huanca es 2 kilómetros. Torre Torre es el nombre que se le ha dado a unas formaciones rocosas ubicadas a 1500 metros de la ciudad de Huancayo. Son torres de tierra arcillosa formadas por acciones del viento y la lluvia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ayudar a Mónica a determinar la escala del plano. Según la información que tenemos, es que la distancia en el terreno desde Torre Torre hasta la Plaza de la Identidad Huanca son 2 kilómetros. Torre Torre hasta la Plaza de Identidad Huanca son 2 kilómetros en el terreno. Y la medida en el terreno desde la Plaza Constitución hasta Torre Torre es 3 kilómetros. Insistimos, en el terreno. Las medidas que usted observa aquí en el plano son medidas propiamente en el plano, en el papel, hechos con una regla. Si cogemos una regla que tenemos en casa y medimos aproximadamente la distancia en el plano desde Plaza Constitución hasta Torre Torre son 9 centímetros. Cogemos la misma regla y la distancia aproximada desde Plaza Parque de la Identidad Huanca hasta Torre Torre son 6 centímetros. Entonces conocemos la distancia en el terreno, que son 2 kilómetros, y la distancia en el papel, que son 6 centímetros. La distancia en el terreno, que son 3 kilómetros, y la distancia en el papel o el plano, que son 9 centímetros. Con estos datos nosotros sí podemos ayudar a Mónica a determinar la escala en el plano. Se conoce que la distancia geométrica real en el terreno desde la Plaza Constitución hasta Torre Torre es 3 kilómetros. Como 1 kilómetro son 100.000 centímetros, vamos a multiplicar para poder hacer la conversión. Y multiplicamos 3 por 100.000. Entonces 3 kilómetros son iguales a 300.000 centímetros. Nos informa que en el mapa hemos hecho uso de la regla y hemos medido la distancia geométrica. Como lo hemos visto, desde la Plaza Constitución hasta Torre Torre se obtienen 9 centímetros. Eso con nuestra reglita. Entonces tenemos la expresión de escala. Y vamos a reemplazar. La medida en el plano fueron 9 centímetros y la medida en el terreno convertido ya a centímetros son 300.000 centímetros. Simplificamos, sacamos tercia y tercia y tenemos 3 sobre 100.000. Tenemos entonces que Mónica tiene en su plano una escala de 3 en 100.000, que significa que 3 centímetros en el plano equivalen a 100.000 centímetros en el terreno. Vale decir que 3 centímetros en el plano equivale a 1 kilómetro en el terreno. Recuerden que 1 kilómetro tiene 100.000 centímetros. 3 centímetros en el plano equivalen a 1 kilómetro en el terreno. Si nosotros usamos las otras medidas, es decir, desde Torre Torre hasta el Parque de la Identidad Huanca, tenemos que llegar a la misma escala. Recordemos, esa distancia en el terreno son 2 kilómetros, que lo vamos a convertir a centímetros. Hacemos la misma operación que en el caso anterior, multiplicamos 2 por 100.000, entonces tenemos que 2 kilómetros son 200.000 centímetros. Se hace referencia que con una reglita que tenemos en clase hemos medido en el mapa, es decir, en el papel, y la distancia geométrica desde Torre Torre hasta el Parque de la Identidad Huanca son 6 centímetros. Con esas medidas, entonces reemplazamos en la expresión de escala. Medida en el plano 6, medida en el terreno son 200.000, sacamos mitad y tenemos 3 sobre 100.000. La escala en el plano es 3 en 100.000. Significa que 3 centímetros en el plano equivalen a 100.000 centímetros en el terreno. Vale decir
3 centímetros equivalen a 1 kilómetro en el terreno. Entonces, en ambas situaciones hemos obtenido la misma escala, porque se trata del mismo plano. Como nosotros conocemos que la escala es 3 en 100.000, queda como reto para usted, estudiante, a que con su reglita mida la distancia desde Parque de la Identidad Huanca hasta Plaza Constitución, con su reglita, y con la escala 3 en 100.000 encuentre usted la medida o la distancia en el terreno desde el Parque de la Identidad Huanca hasta la Plaza Constitución. Sería un reto para ustedes, estudiantes. Elaboración del chuño. En el mes de junio, Juan empezará a elaborar moralla, también conocida como tunta o chuño blanco. Para ello necesita el apoyo de sus familiares y compadres, porque tiene 1.500 kilos de papa que deben ser procesados. La elaboración del chuño la realiza a orillas del río que se encuentra a 3,6 kilómetros de su comunidad. Juan necesita enviar un plano para que sus familiares se ubiquen y puedan llegar al lugar para ayudarlo. En una hoja ha dibujado el plano, una ruta que mide 24 centímetros, desde su casa hasta el río. A partir de esta situación, responde lo siguiente. Juan tiene que extender el chuño que ha elaborado en el espacio encerrado por esta línea azul. ¿Cuál es el área aproximada de este terreno? Es decir, ¿cuál es el área aproximada de este terreno encerrado por esta línea azul? En este terreno encerrado por esta línea azul, Juan debe extender el chuño que ha elaborado. Vamos a usar la escala 1 en 15.000, pero para ello tenemos que mirar la gráfica. Tenemos que reconocer la cuadrícula, tenemos que reconocer los cortes de la cuadrícula, porque hay puntos de corte que se hallan dentro del terreno limitado por la línea azul y hay puntos que se hallan en el borde de la línea azul. Veamos. Para el calcular el área de dicha región es necesario identificar los puntos de intersección en la cuadrícula. Observa que hay puntos interiores al mapa. El mapa es aquello que está limitado por la línea azul. Y los puntos que se encuentran en el borde del mapa, que se encuentran en el borde en la línea azul. Luego vamos a calcular el área usando el teorema de Pi. Entonces, estos puntos amarillos son los cortes de la cuadrícula, son puntos que se hallan dentro del mapa. Son los puntos I, puntos interiores. Es decir, hay 3 puntos interiores. Esta I vale 3. Y estos puntos que están de azul son los puntos que están en el borde de la línea azul. Son 2. Entonces este B vale 2. Vamos a reemplazar 3 y 2 y luego vamos a obtener el valor numérico de A, que expresará aproximadamente el área del terreno sobre el cual Juan va a distribuir el chuño que ha elaborado. Los puntos interiores son 3 y los puntos en el borde son 2. Reemplazamos. I es 3, B es 2. 2 entre 2 es 1. Entonces 3 más 1 menos 1 es 3. Aproximadamente el área es 3 centímetros cuadrados. La escala dice que 1 centímetro en el plano equivale a 15.000 centímetros en el terreno. Vale decir que 1 centímetro en el plano representan 150 metros en la realidad. Sí, recuerden que para convertir los centímetros a metros, divido entre 100. Y al dividir entre 100, tenemos 150. Entonces son 150 metros en la realidad. Hacemos la conversión. Escribimos 1 centímetro y lo elevamos al cuadrado. Escribimos 150 metros y lo elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado los dos miembros. 1 al cuadrado es 1, centímetro al cuadrado, centímetro al cuadrado. 150 al cuadrado son 22.500, m al cuadrado son metros cuadrados. Entonces, 1 centímetro cuadrado, según
la escala es 22.500 metros cuadrados. Pero el área que nosotros hemos obtenido son 3 centímetros cuadrados. Entonces debemos multiplicarlo por su equivalente en esta escala, 22.500, y lo que resulta serán metros cuadrados. Multiplicamos y nos sale 67.500 metros cuadrados. El área aproximada del terreno limitado por la línea azul, donde Juan va a distribuir su no elaborado, es de 67.500 metros cuadrados.